Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas noches. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que trataremos diversos temas. En cada charla, todos ellos nos ayudarán a entender nuestro camino, pero sobre todo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro invitado de hoy es amigo de este canal, es Jaume Ersheim, investigador de diversas temáticas que se inició en el Reiki y el Taoísmo. Ya estuvo con nosotros anteriormente en otra charla y nos habló de su nueva terapia energética y sanadora a través de su propio método. Hoy nos acompaña para hablar de otro tema apasionante. Jaume, bienvenido a tu casa, tus palabras suman. Hoy hablaremos de misterios del Triángulo de las Bermudas. Hola Vicky, buenas nit, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Eh, tal? a ver, ahora yo voy a hacer una introducción de lo que vamos a hablar y luego vamos a ir preguntando a Jaume y también explicaremos un poco de causística de todo este tema que lleva arrastrando durante muchos años en los casos de desapariciones en el mar. Entonces, para situarnos en la temática de hoy, os diré que el Triángulo de las Bermudas está ubicado frente a la costa sudoeste de Estados Unidos, en el Atlántico Occidental. Hay una zona en la que se aprecia una forma triangular que va desde las Bermudas por el norte hasta el sur de Florida. Y desde este hasta un punto situado a través de las Bahamas es el lugar donde hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. Sobre los años 70 hubo un gran referente en investigado sobre este tema, que era un señor que se llamaba Charles Beers. No, perdón, Beers no, Berzlitz. Y realizó varios libros estudiando esta temática. También hizo numerosos viajes recopilando información y testimonios presenciales, los cuales explicaron desapariciones, naufragios y accidentes. En los años 70 ya se contabilizó la desaparición en medio de una atmósfera muy lúcida de más de 100 barcos y aviones. Y a día de hoy esta cifra probablemente la tendríamos que multiplicar pues por bastantes números, porque se asegura que el número de casos y desapariciones ha ido progresivamente en aumento. Desaparecían todo tipo de embarcaciones y aviones, incluido todo el pasaje, pero nunca aparecieron restos de fuselaje, ni de los pasajeros, ni tampoco restos de cubiertas. Los aviones desaparecían como si se hubiesen introducido en un agujero grande en el cielo, del cual nunca regresaban. Barcos de gran tonelaje, como fue el ejemplo del Cyclops, de más de 150 metros de largo y 19.000 toneladas, con más de 309 pasajeros. Este fue un caso muy referente para la época, que navegaba entre Barbados y Norfolk. También desapareció, pues por ejemplo, un barco que se llamaba Marine Sulphur Queen, un carguero de 130 metros, o también un yate de carreras de 15 metros y un sinfín más. Desaparecían mientras estaban pues a la vista de la costa muchas veces. Por tanto, es un gran misterio el mar, sus profundidades abisales, que la humanidad todavía no ha conseguido averiguar. Jaume, tal como sabemos y se ha dicho en otras ocasiones, las generaciones son reseteadas. Los conocimientos que se adquieren y las investigaciones de algunos temas que son incómodos no se traspasan de manera correcta, por lo tanto la gente termina olvidando. Por lo que determinados temas el ciudadano de a pie pues lo tiene completamente desconocido, tiene lagunas, no sabe nada. Y yo recuerdo de pequeña que, por ejemplo, era este tema que hablamos hoy, era un tema muy popular, la gente tenía interés, había programas de televisión, habría escritores que hablaban de esta causística que iba en aumento ya en aquella época. ¿Y por qué ahora hay un total desconocimiento y esta falta de interés por investigar, analizar y discernir sobre estos temas? Bueno, por la misma propaganda, ¿no? Yo sé que no hace mucho salió alguien que dijo,
resuelto el tema del Triángulo de las Bermudas. Salió a bombo y platillo. Eran burbujas de gas que hacían que los reactores de los aviones pues, no tuviesen el suficiente empuje y caían al vacío. Esa es la explicación que dieron y con eso zanjaron el tema. Ya, pero Y bueno, ya está. Bueno, es lo de siempre, ¿eh, Vicky? sí, bueno, pero sabemos Se que pone unas pinceladas y ya está. Y con eso, pues, lo cogen con ¡oh, pinzas. maravilla! Lo cogen con pinzas. Todo lo engloba en el paquete del gas. Y ya Ya, está. bueno, también, mira, ahora empezaremos, por ejemplo, con una causística de aquella época también muy conocida, que es el caso de una piloto, una mujer piloto, de un avión Cessna 172 que volaba para repostar sobre la isla de Gran Turco. En la torre de control escuchó por radio a la piloto y la vio volar en círculos alrededor de esta isla. Pero la piloto no veía la isla ni escuchaba al operador de radio a la torre de control, por lo que se le oía decir, según los relatos, decía, no hay nada ahí abajo, no hay forma de salir de aquí. Entonces yo te pregunto, digo, ¿estos casos podían tratarse de una inversión en el tiempo? ¿O tal vez se produjeron fallas en el espacio-tiempo o pliegues espaciotemporales? Bien. Yo ahora que estoy trabajando en el tema de los desfases, que te explicaré lo que es, el tema de los desfases para mí es la respuesta a todo lo paranormal y a todo lo casuística ovni, etcétera, etcétera. Los desfases son portales que se pueden generar. Nosotros, en lo que enseñamos, la metodología, lo enseñamos a hacer y con eso podemos cruzarlos y todo cambia, el entorno cambia y se ve perfectamente como otras inteligencias también los usan. Vicky, por lo tanto, que esa piloto diese vueltas a algo donde para ella esa isla está desfasada de ella, es decir, no existe, Mm, y para el de abajo ve el eco de la piloto, pero es como ver una sombra, no ven lo que es el perfil entero. Se ven sombras y ella no percibe que está en una isla porque para ella no existe la isla. Ella está sobrevolando agua o a saber qué. ya. Entonces, por ejemplo, el ser humano es el observador de los misterios, ¿no? Que por el momento no sabe resolver. Y, No, 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 ya no es observador, ahora ya es director y guionista. Ahora ya podemos acceder a esos desfases a voluntad, Vicky. Podemos hacerlo. los, Ya no somos meros observadores, sino que somos los protagonistas. Y esa es la parte más importante. Dejamos de ser gente que está mirando que pasa algo para ser los que realmente decimos, oye, vamos a hacer esto y hagamos que ocurra. claro, entonces la interrelación entre el espacio-tiempo, ¿esto cómo funcionaría en estos desfases? Los desfases son, tú ahora, Vicky, que nunca te has desfasado, No, estarías en fase cero. ¿Qué significa fase cero? Que no te has movido nunca de tu realidad. Cuando empezamos a generar portales desfase, cada portal lleva un número, 1, 2, 3, 4, 5, y cuanto más lejos de tu universo inicial estás. Y pasan cosas que se escapan a toda lógica. Y eso lo ves con los ojos abiertos, los demás de tu entorno también notan cosas diferentes, o sea, es todo un cambio a gran escala. Vicky, a gran escala. Por lo tanto, fíjate el potencial que tenemos, que sí que se curva el espacio, sí que se curva el tiempo, y nos estamos dando cuenta a día de hoy que los cambios son a todos los niveles, ya no solo el tiempo, el espacio, sino que cosas que antes estaban dejan de estar y cosas que no estaban ahora están. ¿Qué pasa cuando una supuesta nave cruza y desaparece de repente? Entra o genera, mejor dicho, portales desfases. Se desfasan de esta realidad y ya no hay eco de ellas. Aunque están, ya no son visibles porque están en un nivel de comprensión, una fase completamente diferente a la fase que estamos ahora mismo todos. claro, entonces quizás una pregunta que sería pues muy relevante sería, ¿qué es el tiempo? ¿No? ¿Y cuándo No, empezó el este tiempo? tiempo, el tiempo es algo que mide nuestros relojes, tic, tac, pero cuando se para el reloj, ¿qué dices? Oh, también se para el tiempo, ¿no? Porque claro, si el reloj se para, no, es una idea. El tiempo es una idea, que para un humano sí que significa algo. Ayer hice, mañana haré y hoy estoy haciendo. Pero la energía que está en un presente infinito, el presente eterno, eso deja de tener sentido, porque con la energía no existe un ayer, un mañana, un hoy. Puedes acceder a todo eso ahora mismo. Claro, o sea, Y está todo en el el mismo espacio tiempo. deja de ser una línea hacia adelante, hacia atrás y se convierte en algo
más abstracto, por decirlo de una manera. Claro, entonces, estas anomalías que podríamos decir en apariencia, o hasta ahora se han dicho así, que son que las llaman anomalías electromagnéticas, podían ser desfases entonces naturales de la Tierra, como si No, fueran no, a portales ver, dimensionales de la naturaleza. nosotros lo podemos ya asegurar, porque lo que pasa cuando hay un avistamiento, cuando hay una desaparición, nosotros lo podemos emular en los desfases. O sea, ya no es una teoría, es un sí rotundo, Vicky. Vale. Porque si haciendo la prueba y ensayo, vemos que ocurre lo mismo y que podemos provocar incluso cosas más espectaculares, entre comillas, espectacular, porque hay un momento que esa palabra deja de tener connotación porque ya no sabes dónde meterla, tú dices, madre mía, ¿qué es todo esto? ¿Me entiendes? Todo ya está a un nivel muy diferente, Vicky. Ya no es se puede hacer o no se puede hacer. A nivel de hoy, no hay nada que no se pueda hacer. Siempre habrá un desfase en lo cual esa cosa tú la puedes hacer. O Vale. sea, cualquier pregunta que tú me hagas, yo podría resumirla como desfase. Porque cualquier cosa que a ti te afecte de alguna manera, sea físicamente, emocional, en temas de abundancia, todo lo que es un ecosistema, o el ecosistema de cada uno, cambia en los desfases. No, eso ya se desfasa, se quita de en medio para dar opción a nuevas vidas, a nuevas sensaciones, emociones y nuevas vivencias. Lo curioso es que, por ejemplo, hay otro investigador de estos fenómenos, ya que lleva años, que se llama Ronald Waddington, de Canadá, que argumenta que el hecho de que estos sucesos tengan en ocasiones fechas determinadas en que suceden, dice de que hay buques y aviones que, claro, circulan diariamente por estos sitios y no pasa nada, pero en determinadas fechas sí que pasa. Entonces esto podría estar relacionado con un tema cíclico de, no sé, de Más igual. bien, más que cíclico, creo que la misma información de la fecha hace que se repita el proceso. La En información México, de la fecha. sí, sí, es decir, en A ver, México, mira, te comento algo, en México, cada, no sé qué día es del año, hay un terremoto. O sea, aparece un terremoto el mismo día, cada año se va repitiendo, con más o menos intensidad. ¿Por qué pasa esto? Que es que hay un cronómetro dentro de la Tierra que dice, hoy toca el terremoto. No, la creencia, la energía de los habitantes genera el temor a esa fecha y como somos creadores de realidad, el universo dice, pues tienes razón, tío, con perdón del tío, es porque hay mucha confianza en el universo y los que realmente lo están creando. Y ahí está. Por lo tanto, si hay casuística de que tal día va a pasar algo en el Triángulo, en Montserrat o donde sea, hágase tu voluntad, claro que sí. El Dios que se observa hace que ocurra. vale, No hay entonces, cronómetros en la Tierra. Lo que hay es seres humanos, creyéndose que son seres humanos limitados, cuando son seres humanos que son dioses y pueden mover. Lo que pasa es que normalmente usan esa pequeña energía que ellos tienen para siempre el sufrimiento. ya. Tenemos cum laude, somos cum laude en sufrimiento. Pudiendo ser en abundancia y felicidad, no, sufrimiento. ¿Por qué? Porque es como si hubiese una programación de serie que nos hace ser así. El Ya. desfase también quita esto, quita tu versión antigua por una versión que dices, madre mía, este soy yo y puedo hacer esto aquí. Se me activan unas habilidades que nunca hubiese imaginado. Puedo hacer cosas que parece ciencia ficción. Parecen ciencia ficción, Vicky, y no lo son. Claro, En esos desfases lo puedes hacer. claro, Lo porque puedes hacer. estamos acomodados a unas ideas, a una imagen, a una manera de funcionar y no abrimos el perímetro, por Las eso. estructuras de funcionamiento han hecho mucho daño porque compartimentan las ideas. Claro, Esa forma de compartimentar te limitan porque dicen A y D. De ahí no te muevas. No vayas a la E. No, no. Esto y de aquí no te muevas. Es como el burro que tiene. exacto, ¿Eh? Él exacto, solo ve la zanahoria y no ve que hay más posibilidades al lado. No. Tú ves recto y ves donde te diga el de atrás. Que con la zanahoria tú vas donde yo quiero. No, se exacto, acabó. Se exacto. acabó, Vicky. Por ejemplo, también hay Dios, otras. vamos a hacer ese Dios. Vale. Te iba a comentar que, por ejemplo, también hay una circunstancia también de desapariciones en otra parte del Triángulo de las Bermudas, que es la extensión del Mar de los Sargazos, que está en el Océano Atlántico Occidental. Y entonces aquí
Lo curioso es que esta gran extensión de agua tiene una parte de la superficie que permanece muy inmóvil siempre, porque resulta de que ya desde los primeros marinos españoles, estos decían de que había como unas especies de algas en esta zona y que entonces ya los marinos españoles y los portugueses ya dijeron hace 600 años pues que esta zona era muy conflictiva porque no había viento y aquí toda esa masa se quedaba compacta y era muy difícil de navegación toda esa zona. Es como la zona del silencio en México. Ocurre lo mismo. ¿Por qué ocurre eso, no? Esa quietud que dices que es explosivamente silenciosa. Es atronadoramente silenciosa. ¿Por qué? Es lo mismo. Cosas que se salen de la lógica, pero no se salen de la lógica. No es que se salgan, es que son así. Esa energía se presenta así. Se desfasa de lo que tú crees normal. Claro, es que de hecho Colón llegó a pensar de que esa zona era tierra firme, porque esto está documentado. Incluso esta zona estancada de corriente estaba estancada en todo su centro menos en el perímetro, que entonces eran las corrientes del Golfo, que por el alrededor sí que se movía, pero por la parte del centro no había movimiento. Entonces, esta zona quizás, al haber estos desarreglos energéticos, también podía ser una zona conflictiva, quizás por el tema energético de este agua que crearía otro desfase de los que tú comentas. Sí, cuando hay ciertas circunstancias, cuando hay cierta acumulación de cierto tipo de energía, se produce el portal desfase. Y cuando se produce, todo cambia. Aparece un silencio atronador. No hay nada, no se oye nada. Entras en un desfase, Vicky, y dices, madre mía, ¿qué es esto? O hay otros que entras y ves como todo tiembla. O que hay más inteligencias que tú allí. Hay más cosas. Y hay unos momentos que la realidad se vuelve abstracta. Y eso es muy divertido. Eso es muy divertido porque aparecen cosas y van desapareciendo. Mientras aparecen, desaparecen. O sea, es como entrar en un sitio donde desde un aparente caos hay un orden. Porque sabes que tú eres, junto a lo que ves, la creación del todo. Y eso es muy importante. Llegar a esa conclusión es el punto que tiene que llegar la humanidad ahora mismo. Saber que podemos crear el portal desfase, Vicky, va a cambiar todo el paradigma. Estamos creando un documental sobre desfases, que hay bastantes testimonios. Hay 12 testimonios en ese documental. El documental dura casi 2 horas, que hablan de sus experiencias en el método ERSEM y de habilidades especiales con los desfases. Son espectaculares. O sea, lo que es impresionante, Vicky, cómo haciendo ciertas activaciones y entradas, el universo deja de ser lo que tú estás percibiendo. Claro. Y que eso que estás viviendo, esos desfases, Vicky, quedan para siempre. Te puedes vivir allí para siempre. Puedes quedar desfasado para siempre en el estilo de vida que tú quieres y siempre has soñado. Es que, por mucho que te lo explique, Vicky, siempre será una idea en ti. Hasta que no lo vives, esa idea no empieza a formar y a cobrar vida. Pero tú imagínate un desfase en el cual tú eres lo que siempre has querido ser y sabías que eras, pero desde esa otra realidad que tú vivías no pasaba nunca. Imagínate lo que es desfasar todo lo que tú no quieres que ser, sí, como para entrar en la versión donde tú lo eres todo. Y esa parte que no quieres se queda fuera y tú estás ahí dentro viviendo desde esa una nueva realidad, ¿no? Realidad, maravilla. Es que hay un momento en donde el diccionario deja de tener sentido. No puedes poner palabras a la expresión para poder tú decir lo que se vive en un desfase. Vendríamos a No decir, hay palabras. yo lo entendería, desde mi punto de vista, yo lo entendería como si la vida, si tuviésemos que hacer una foto de la vida ahora, de lo que queremos cada uno, de nuestros deseos, nuestras pasiones, pues igual lo ves la foto como un dibujo un poco desdibujado, porque no somos capaces de enfocar. Con esto que tú comentas, igual es el momento en que consigues enfocar y como enfocas llegas al objetivo. No, ¿No es así? no llegas al objetivo, sino que tú entras en ese espacio donde el objetivo ya está hecho. Vale. No hay que, o sea,
Es No hay que llegar a ningún sitio, es que como ya está. irte a un sitio completamente nuevo que todo es desconocido. Cambiar de habitación a la habitación de al lado, Sé ¿no? que es contundente lo que estamos diciendo, pero es que es así, Vicky. Del Es mismo así. piso, pero a la habitación de al lado. Habitación de al lado. Y hay un momento que estás tan lejos de todas las habitaciones que ya las habitaciones se comportan de manera extraña. Y cuanto más lejos te vayas de tu desfase original, de tu desfase cero, y vas al ciento y pico, al 200, al 300, ya la realidad es completamente diferente. Las leyes de la física también cambian. Gravedades mucho más fuertes, gravedades más livianas, los colores también cambian. La gente a tu alrededor lo ve todo diferente, te ve diferente. En fin. Tendrás que vivirlo, Vicky. Sí, Tendrás que vivirlo. esto habrá que detenerse más poco a poco para ver cómo es. Es un impacto, ¿eh? Ya te lo digo yo ahora. Es un impacto que te cambia todo. A Te ver, cambia todo. Dejas ah, en- de oídas para estar viviéndolo. ya, No es lo mismo, y solo digo siempre en los cursos, no es lo mismo conocer el camino que recorrerlo. exacto. Es muy cierto, esto lo vi hace tiempo en una película y es muy cierto, me encanta esa frase. Es que no es lo mismo y lo vives en primera persona, Vicky, lo vives en primera persona. A ver, vamos a hablar de otro caso, que así vamos ilustrando a los que no saben de qué estamos hablando. Mira, otro caso muy conocido fue el vuelo 19, que en 1945, cerca de Miami, iban 5 pilotos en pleno vuelo y se toparon con una niebla muy espesa. Perdieron su ubicación y misteriosamente se cortaron las transmisiones de radio, por lo que desapareció el escuadrón entero. Los 5 aviones desaparecieron. Entonces, claro, la gran pregunta que se hacían en ese momento los investigadores era cómo podían haberse desorientado 5 pilotos profesionales a solo 80 kilómetros de la base militar. Claro, estamos en lo mismo. No aparecieron nunca. No, no aparecieron nunca. No. Ahí lo Inclusive, tienes, Vicky. Ahí inclusive lo a día tienes, de sí. hoy, un exmarine, junto con un piloto, un antiguo piloto del ejército y varios investigadores independientes, llevan 30 años buscando el vuelo 19. No lo van a Porque, encontrar nunca. bueno, pero ellos No están están convencidos, buscando en el plano adecuado, Vicky. No están claro, en el plano adecuado. Si ellos aprenden el desfase, encontrarán el avión y a sus asustados a tripulantes. claro, pero ellos están Están vivos convencidos aún. de que se hundió. Y entonces han equipado un barco con escáneres marinos, sonar, dispositivos de geolocalización. Bueno, en fin, van peinando cada año lo que pueden el perímetro que ellos consideran. Pero claro, lógicamente los 5 aviones ese día desaparecieron y no volvieron nunca más. Hay un caso también en los años 40 o 50, no te quiero engañar, ¿vale? No sé cuándo es la fecha, de un piloto que también fue con avión por Inglaterra, creo, y vio a una legión de romanos caminando, o sea, yendo hacia cierto sitio. Todo el paisaje cambió y se quedó como estupefacto. Al girar y reportarlo, fueron a ver y todo estaba normal. Preguntó incluso si estaban rodando alguna película. No, 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 porque el paisaje también cambió. Cambió todo. Entró en un portal desfase y tuvo suerte de dar la vuelta y salir. Porque supongo que el avión que tú me has dicho antes, que se desaparecieron todos, todo el batallón, Sí, los ellos 5. tiraban para adelante y Claro. después el portal desfase lo perdieron de vista. Porque yo te pregunto, ¿una tormenta fuerte también puede crear un portal dimensional? ¿Una tormenta fuerte? Cualquier acumulación excesiva de energía puede crear un portal desfase. Nosotros con el ensanchamiento de canal, que es lo que hacemos en el método ERSEM, provocamos, gracias a esa técnica, una apertura de ese tipo. Vale. Y podemos entrar y todos vemos lo mismo, sentimos lo mismo en cada portal desfase. O sea, no es ninguna alucinación, además, es que lo vemos con los ojos. O sea, yo te veo a ti, Vicky, y veo un cuadro detrás. Sí, Si estuviese en otra habitación, te vería en esa otra habitación. Pues eso es entrar en un portal desfase. Lo ves y siempre se queda allí. sí, sí, sí. Mira, otro caso también sorprendente que también es muy conocido en la causística es el de un piloto que se llamaba Bruce Hernon, que en 1970, con solo 23 años, pilotaba un avión, acompañado de su padre y un amigo del padre. Entonces iban en un trayecto de la isla de Andros hasta Bimini, en Bahamas, y salieron sobre las 3 de la tarde, más o menos. Y encontraron una tormenta muy fuerte.
Entonces estaban volando a unos 3.100 metros. Entonces, como aquello se estaba poniendo feo, intentaron subir por encima de los 3.100 metros. Y a pesar de subir más arriba, que llegaron a 3.500, se liberaron de la tormenta, pero entonces de pronto vieron como unas nubes que se empezaron a remolinar por delante y por detrás del avión, de tal forma de que en un momento dado formaron como una herradura. Y la parte de delante incluso se fundía con el mar, llegaba hasta abajo. Pero a esta herradura después se fue cada vez haciéndose más pequeña, como un circulito. O sea, que estaban volando por dentro del túnel como si fuese una rosquilla, estaban dentro, y se fue haciendo tan estrecho que, bueno, en ese momento estaban tan asustados que intentaron hablar pues con la base de control. Pero, claro, la torre de control, pues claro, les dijeron que ellos, para ellos estaban en Miami en ese momento. Y claro, no podía ser porque habían transcurrido 80 kilómetros de más de lo que ellos calculaban y no sabían cómo habían llegado a Miami. Porque claro, salieron de ese túnel, salieron de la rosquilla esta que te comento. O sea, consiguieron salir y regresar, ¿no? Exacto. Salieron y claro, no sabían ni cómo habían llegado a ese sitio. Entonces, claro, podían. Esto fue claramente una deformación del espacio-tiempo, ¿no? Porque de aquí se fueron allá, ¿no? Un desfase. Acortando el tiempo, claro. Acortando el tiempo. Pero este desfase también puede ser porque esta energía quede impregnada en el mismo fuselaje del avión. Y entonces, a la hora de pasar. La energía, cuando es muy potente, crea el entorno. Vale. Y todo lo que entre, porque nosotros cuando estamos en un desfase también llevamos ropa. Imagínate que la ropa es el fuselaje. Y mi cuerpo, los pilotos. Están dentro de la ropa, ¿no? Entro y cuando entramos en el desfase, entramos con la ropa. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, o sea que se forma como una aurea. E inanimado, ¿no? Cuando hay la potencia suficiente para entrar en el portal, entras en el portal. Vale. Y todo lo que hay allí. Todo lo que hay para hacer un portal desfase hay que tener una preparación, ¿eh? O sea, no entra cualquiera ahí dentro, hay que hacer una preparación antes. Imagínate la potencia que estamos hablando. No. Brutal. La potencia brutal. Y ahí está, Vicky, ahí está. Pues para los que nos ven y que tampoco tengan constancia de ello, os digo que el Triángulo de las Bermudas, según yo me he documentado, tiene una extensión total de unos 800.000 kilómetros cuadrados. Los pilotos de los aviones y tripulaciones de barcos están acostumbrados, cuando vuelan por esta área, a ver ovnis. Han normalizado ver según qué objetos no identificados en este Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿tú crees que, al margen del tema energético, ha habido en esta zona un aumento de estos ovnis precisamente por estas energías, por estos portales? Ellos acceden a esos portales. Cuando desaparecen de repente, una cosa es la velocidad que van, que es inmensa, pero ellos también desaparecen. Pasan de estado a verse a no verse. Ellos cruzan ese tipo de portales y se desfasan de la realidad del observador. Si tú vas y ves un ovni y de repente desaparece, no es que desaparezca o se desmaterialice, no. Entra en portal desfase, es decir, se va, si tú estás en desfase 0, se van al 1, vale, o al 2, o al 1000, o lo que sea, en la velocidad que él vaya. Y por lo tanto, la información visual no está disponible para ti porque estáis en fases diferentes. Vale. ¿Vale? Ellos no van a ningún sitio, ellos se desfasan de este sitio. Vale, pero están en la misma realidad. Sé que queda un poco abstracto, entiendo que es un poco abstracto de entender. Están en la misma realidad, ¿no? En la misma realidad, pero... No están en la misma realidad, están desfasados de la realidad. Están varios pasos más allá de la realidad. Bueno, si estamos aquí, ellos están aquí. Sí, tú imagínate, para un daltónico hay ciertos colores que no existen. Vale. Pues sería, tú imagínate, la realidad está hecha por infinidad de capas. No las ves porque no estás en capacidad de verlos, pero están. Igual que un daltónico no puede ver ciertos colores, nosotros no vemos las otras realidades porque no estamos en ellas. Hay que hacer un movimiento, una entrada para poder acceder a esa información. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Más o menos.
Pues por ejemplo también hay otro tema de que se da la circunstancia que tras el descubrimiento de la muralla o calzada submarina que hay a más de 1000 metros en el curso visible de Bimini por los oceanógrafos que lo han descubierto en el templo de Andros, hay hallazgos submarinos en las Bahamas que ha dado lugar a que muchos de los que lo han realizado estas investigaciones independientes hayan también teorizado sobre este asunto por la existencia de carreteras, de pirámides truncadas, de pilares. Bueno, hay una infinidad de restos arqueológicos en el fondo marino. Entonces, todo este tema que está allí abajo en las profundidades podría también sumarse a estas anomalías por las energías que puedan desprender este tipo de construcciones antiguas o pirámides energéticas que pueda haber en el Lo que fondo. creo más plausible es que en algún momento hubiese algún tipo de terremoto y se hundieran las estructuras. También en Italia hay una zona que se llaman los campos flegreos, ¿no? Sí, flegreos creo que se llama, donde hay también unas estructuras bajo un lago y creo que también van subiendo y van bajando con periodicidad, es decir, con el tiempo suben y bajan. Es un ritmo de llenado y vaciado de aguas. Mm, A veces los terremotos también influyen en que capas que estaban a nivel del mar dejen de estarlo. sí, claro, hay Sí que es movimiento. verdad que hay ciertas estructuras que parecen que emiten cierto tipo de energías, como las pirámides. Lo que tú comentabas de las pirámides ahí abajo, sí que puede ser que de alguna manera también tenga una pequeña emisión de energía. Bueno, el detonante, que sea el detonante para que todo lo que pasa después, en algunos puntos, ¿no? Podría ser, Podría ser, podría podría ser. ser. Bueno, como no lo sé, No, claro, no no lo lo sé, podemos saber. pero, Aquí pero bueno, teorizamos. de poder saber se podría saber haciendo ciertos movimientos allí. Pero creo que el terremoto es bastante plausible, por lo que he visto en otros sitios, donde habían estructuras que antes estaban encima de lo que es a nivel del mar y ahora están sumergidas justamente por catástrofes que hubieron hace ya muchos, muchos años. Y además, la ubicación del Triángulo de las Bermudas también podría ser, porque claro, no tenemos la certeza, pero podría ser una de las múltiples ubicaciones que se han atribuido a la Atlántida, porque el filósofo griego Platón ya dijo que una de las posibles ubicaciones podía ser esta. Por tanto, si la Atlántida estuvo ubicada en uno de estos sitios, pues claro, energéticamente se supone que tiene que haber algún remanente ahí abajo también. Yo el tema de la Atlántida lo tengo en stand-by Mm. ahora mismo. Lo tengo en stand-by en esto y ahí Hay está. muchas teorías al respecto. Hay muchas Sí, también teorías. podría ser que fuese una alegoría a cómo las civilizaciones se destruyen cuando llegan a ciertas capacidades, pues la soberbia hace que se autodestruyan. También podría ser eso, que solo fuera un cuento ¿eh? De un sabio Sí, hacia los discípulos. sí, claro, no podemos tener la certeza a día de hoy, pero bueno, teorías hay muchas. Lo que sí es un hecho real es que en el triángulo, con el Triángulo de las Bermudas, si lo hacemos un paralelismo con un experimento que se hizo en Estados Unidos en 1943, que fue el experimento Filadelfia, esto sí que fue un hecho real, que se intentó precisamente artificialmente hacer un desfase, como el que tú comentas, lo que ellos no le llamaron desfase, ellos le llamaron, no sé cómo le llamaron, pero fue como una finalidad de conseguir un camuflaje de invisibilidad, como un tipo de arma para hacer invisibles a barcos y cargueros y embarcaciones de gran tonelaje. Entonces hicieron esta experimento, pero los testimonios que llegaron posteriormente creo que no fueron muy favorables, porque en cuanto a invisibilidad sí que se consiguió bastante, pero en cuanto a volver a restaurar a todos las personas que estaban dentro del barco, volverlas a restaurar a su estado natural, eso sí que fue pues un reto que no consiguieron. Porque precisamente cuando tú has hablado de los desfases, cuando yo leía esta documentación esta tarde, me ha llamado la atención porque tú has hablado de que
vas subiendo de desfase. Has dicho esto, ¿no? Vas subiendo de desfase, va cambiando tu realidad. Entonces, en esta documentación que yo leí esta tarde, precisamente hablaba de personas que a raíz de esta experiencia militar, pues luego no eran capaces, el equipo que estaba dirigiendo esta operación, no fueron capaces de retomarlos, de volverlos a traer a su propia realidad. Y había gente que como quedaban como congelados, es lo que decían, quedaban como congelados y no eran capaces de volverlos a traer. Y algunos fue imposible de volverlos a traer a la realidad, y otros tardaron más de 6 meses. Esto es lo que estaba leyendo yo antes. Entonces va muy al hilo de lo que tú has estado explicando antes. Intentaron emular con máquinas lo que un ser humano puede hacer directamente. O otras inteligencias que hay por aquí también pueden hacer. Ellos no utilizan esos tipos de energía que intentaron hacer ellos. No se usa así. No va con fuerza bruta. Es otro tipo de energía. ¿Sabes eso de que llaman de matar bombas a moscas a cañonazos? Sí. Ellos intentaron abrir por condensación de energía, meter mucha energía y venga, suma. O sea, lo hicieron todo a lo bestia. No funciona así, no funciona así. Sí que tienes un gran grado de energía, sí, pero no esa energía, es otra energía. Claro, alteraron el Y campo magnético. se acabaron de producir la energía y se quedaron ahí colgados. Claro que sí. Es que Pues no puede ser de otra manera, claro, Vicky. es lo que estaba En el leyendo. limbo. Se quedaron en el limbo. No, e incluso hablaban, ahora me acuerdo, de combustión espontánea, que hubo algunos de los tripulantes que a raíz de esta experiencia, cuando intentaron volver a hacer visible toda la embarcación, todo el barco este, que era un destructor concretamente, era un barco enorme, cuando intentaron volverlo a poner bien, hubo personas que tuvieron una combustión espontánea y desaparecieron, volatilizados. Entonces el que tocaba a esta otra persona también desaparecía, o sea, así. Yo esa información no la tengo, o sea, me la comentas ahora, Sí, lo acabo de pero ver. sí que conozco el caso de que se habla que en Estados Unidos se hizo ese proyecto, no sé, incluso había una película por ahí que creo que habla de este tipo de experimentos. Pero sí que es verdad que se pueden hacer los desfases, se pueden hacer esos portales, pero sin necesidad de maquinaria alguna. Sí, sí, Sin sí. necesidad de maquinaria alguna. Solo teniendo ciertas herramientas y haciendo que el cuerpo energético actúe de una manera especial. Claro, porque estas energías, quizás por ejemplo que hablábamos de los terremotos, de estas posibles civilizaciones antiguas, estas islas, la Atlántida o lo que sea, de que se hunden, toda esta energía queda condensada en algún sitio, porque la energía se transforma, ¿no? Sí, la energía tiende a no desaparecer nunca, ¿no? Exacto, eso Está queda. ahí, cambia de un estado a otro, pero la suma de esos estados siempre es la misma, no se pierde. ¿eh? Si pudiésemos, cuando quemamos una hoja de papel, ese humo, toda esa energía se diluye, ese calor se diluye, pero si lo pudiésemos recuperar sería la hoja, sería las calorías que la hoja consume, el fuego se diluye. Es lo mismo. Siempre la energía es la misma. Se puede transformar, pero a la que si la pudieras volver a unir, verías que no se ha perdido ni un ápice. No, no, es fantástico, es fantástico. Pues venga, no nos alarguemos mucho más. Dinos así, a grandes rasgos, la conclusión que tú le encuentras a todo esto del Triángulo de las Bermudas para ti. Desfases naturales. Portales naturales que no solo en el Triángulo de las Bermudas, sino que en varios sitios están ahí, activos. ¿Por qué? Me imagino que es porque hay mucha capacidad energética, hay mucha acumulación energética y se dan todos los requisitos mínimos para que eso ocurra y se cruza el desfase. Ahora bien, ¿queréis saber lo que es eso y vivirlo en primera persona? Podéis aprenderlo. Ahora llegó el momento de aprenderlo y ver qué ocurre cuando tú creas y atraviesas ese portal. Ese mismo portal de los aviones, ese mismo portal, pero que puedes volver. O te puedes quedar ahí. Es que existe la posibilidad de quedarte ahí. Sí, 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 es. Piensa que el ser humano empezó bajando de un árbol, luego caminó por la tierra y llegamos a día de hoy que nos vemos por avión, incluso se dice que se va al espacio. Las fronteras solo queda el espacio. Pero ¿y si os dijera
que la siguiente frontera es la multifrontera, que podéis ir donde queráis y ser lo que queráis. Pues bienvenidas y bienvenidos al desfase, porque eso es justamente lo que significa eso, ser quien queréis ser, desde otras realidades. Maravilloso. El tema de hoy, Jaume, la verdad es que ha sido apasionante. Es un fenómeno que ha triunfado en la literatura desde hace más de 2500 años que se viene hablando de esto, de estos misterios de la Tierra, y están relatados por los antiguos. En la realidad siempre hay testimonios y vestigios arqueológicos que nos pueden ayudar a llegar a ciertas conclusiones, pero el misterio es saber estas anomalías que hoy estamos desvelando, parte de este misterio, estamos poniendo pinceladas nuevas a este cuadro, y lo que nos quedaría por saber es dónde están estos miles de barcos, estos aviones, estas tripulaciones desaparecidas a lo largo de los años. Desfasados. Sí, pero ¿dónde? Lo puedo decir más claro. ¿Eh? Claro, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso es lo que queremos Pues saber todos los los desfases familiares. desde el uno hasta el infinito, pero están, Claro, porque están. han habido muchas desapariciones y que muchas más personas navegando, sobrevolando la zona, han subido experiencias inexplicables, pero que luego algunos han podido contar, porque también hay que decir que no todo el mundo ha desaparecido, sino ha habido gente que ha sido Los que dan la testimonio. vuelta son los más listos, porque están cerca del portal de desfase y pueden salir. Ah, claro. O sea, hay Porque que... claro, cuando son grandes distancias, volver por el mismo terreno, sobre todo con la tecnología de los años 40, eso ya es más rudimentario. Claro, Ahora puedes ir al milímetro. Con los GPS, tú vas por la misma ruta y no te mueves ni un milímetro de la ruta. Pero antes, donde los aparatos así rudimentarios, si tú pasabas por un portal desfase y te desplazabas un poquito, al dar la vuelta atrás, si el desfase es así de ancho, por decir algo, y el avión pasaba por aquí, te has olvidado. sí, En sí. cambio, si das la vuelta muy cerca del desfase, sí que había la posibilidad de volver porque volvías a pasar por la entrada, que ese caso Exacto. sería la salida. O sea, ibas y volvías. Vas y volvías. Claro. Pero si se embarcaba mucho más lejos, Ya ya no daba tiempo. a cada centímetro de separación haces una distancia enorme. Das la vuelta, si el desfase queda aquí, el avión ya queda por aquí. Lo curioso es que, claro, estas historias pues son conocidas sobradamente durante muchos años por pilotos, tripulantes de embarcaciones, civiles, militares, pescadores, periodistas, investigadores, vecinos residentes de la zona también, donde ha habido este tipo de anomalías. O sea que muchas personas durante estos años pasados han mantenido silencio durante mucho tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino y finalmente algún día sabremos dónde fueron a parar los que nunca volvieron, ¿eh, Jaume? Y como cierra esta charla tan interesante de hoy, he encontrado una frase precisamente de Charles Peirce, que es el escritor que fue un referente en el estudio del Triángulo de las Bermudas. Y que concretamente dice así la frase. Dice, al mar y sus misterios, cuya solución podría revelarnos muchas cosas acerca de nosotros mismos. Esta es la frase de Charles Peirce. Y bueno, Jaume, indícanos ahora sí, dónde pueden encontrarte para quien necesite ponerse en contacto contigo, la gente que le interese. Dinos. En métodoersen.com. Métodoersen.com. Si quieres, ponlo tú. Que te escriban allí y ya se Sí, ponen en contacto contigo. exactamente. Venga, pues, Jaume, muchísimas gracias por esta charla tan fascinante, tan interesante. Y gracias por compartir este momento de reflexiones profundas. Y espero a todos los que nos ven que les haya gustado. Y si les gusta, pues que se suscriban a mi canal, que pulsen me gusta, que toquen la campanilla para recibir futuras notificaciones. Y que compartan y difundan si les hizo sumar. Y un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en la próxima charla de Tus Palabras Suman. Un beso muy fuerte, Jaume, y un abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo, Vicky.